Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en este martes 19 de junio de 2018. Gracias a Dios por permitirnos entrar hasta la intimidad de sus hogares, como siempre a través de todas nuestras señales, canales 15, 19 y 21. Esta mañana en el estudio queremos retomar desde las facultades interpretativas y el ángulo jurídico institucional la importancia que tiene escoger los mejores magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Por tal razón, acá en nuestros estudios nos acompaña el doctor Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudio Jurídico, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Humberto, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenos días a toda la audiencia. También nos acompaña Carlos Mauricio Guzmán, expresidente también de la Federación de Abogados de El Salvador, FEDAES. Gracias por acompañarnos, licenciado. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenos días también a nuestros amigos televidentes y desde luego Humberto. Bueno, 2 semanas han pasado y la subcomisión legislativa encargada de entrevistar a los candidatos electos avanza a pie y bajo la mirada de instituciones como FUSADES que piensan que hay mayor desarrollo del proceso, pero que las preguntas a los aspirantes no están siendo individualizadas. Eso es solo para poner un ejemplo de lo mucho que se está discutiendo a la hora de establecer este tipo de eventos que, independientemente de lo que sea, creo que hay un avance bien importante en cuanto a la exposición pública, ¿no?, en la que se está llevando a cabo. Ahora, bajo esa primicia, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, serán puntos a tratar en este programa, en una primera parte con nuestros invitados. Aprovecho también a exhortarles e invitarles a ustedes a que me acompañen en la segunda parte del programa. Me acompañará el recién nombrado embajador de Palestina en nuestro país, Yebril Marwan Burini, con quien vamos a hablar sobre aspectos de cooperación entre ambos estados. Así es que desde ya les invito para que me acompañen. A ver, es importante, primero, Humberto, quizás conocer la valoración, porque si bien es cierto hay un avance importante en el proceso, cómo se ha desarrollado, pero también todavía hay inquietudes que se recogen a lo largo de una evaluación de lo que se está haciendo. Comencemos primero por ahí y también bajo la óptica que tienes tú, Carlos, sobre este mismo proceso. Sí, en efecto yo creo que tú lo destacabas adecuadamente. El avance más importante que hemos tenido es esa exposición que está permitiendo que la ciudadanía ejerza un control sobre las entrevistas y sobre los perfiles de los candidatos. Eso no se había visto en las pasadas elecciones y me refiero aquí a las elecciones de cualquier funcionario que resulta electo por la Asamblea Legislativa. Eso es de destacarlo, de valorarlo, de apreciarlo y de unirse además a las voces de quienes ya están invitando a la ciudadanía a que hagan uso de esta oportunidad que nunca habíamos tenido y que se presenten en efecto a la vía legislativa o que al menos den seguimiento por los medios pertinentes para poder estar pendiente de lo que está sucediendo ahí y más adelante puedan hacer llegar incluso sus observaciones o sus preguntas a los diputados de la subcomisión política. Pero dicho eso, lo que nosotros hemos venido señalando, y no es nuevo tampoco, es que seguimos, a pesar de esta exposición pública de las entrevistas, seguimos sin conocer cuáles son las reglas del juego. Al día de hoy no existe un protocolo o un instructivo emanado de la subcomisión política que nos indique qué es lo que están midiendo en estas entrevistas. Es decir, estamos viendo las entrevistas, estamos monitoreando, pero no sabemos qué es lo que la subcomisión política está analizando y cómo lo está ponderando. Y esto lo hemos señalado varias veces ya porque estamos queriendo evitar que exista un reparto de cuotas político-partidarias y por lo tanto la petición ciudadana ha sido minimizar, eliminar si se pudiera o minimizar al menos pues la posibilidad de que exista ese cuoteo partidario y que por lo tanto el único criterio que prevalezca a la hora de tomar una decisión sea el criterio político. No estamos desconociendo, no ignoramos por supuesto que la Asamblea Legislativa es un ente político, es el ente político por excelencia, ¿sí?, y que en efecto en sus decisiones debe estar presente un componente político. Eso es natural, es connatural a la Asamblea Legislativa. Pero lo que estamos diciendo es que no sea ese el único elemento que prevalezca o que exista al momento de tomar una decisión. Y para que eso no sea así,
es que hemos venido insistiendo en la necesidad de ponderar esos famosos baremos en los que hemos venido insistiendo que deben existir y que a la fecha no existen. Les hemos preguntado a todos los miembros de la subcomisión política, les hemos preguntado a otros diputados, les hemos preguntado a los representantes de los partidos políticos que están presentes en la Asamblea Legislativa qué es lo que ha pasado con esto, y hasta el día de hoy, hasta esta hora al menos, no hemos tenido una respuesta Todavía satisfactoria. muy claro, como quien dice, esa ruta que nos permita todavía estar convencidos a instituciones como ustedes qué es lo que verdaderamente están queriendo encontrar en esta persona. Así es. ¿Cierto? Y cómo lo van a medir y cómo lo van a calificar. Eso, por lo menos hasta este momento, no lo sabemos. Interesante, porque esto nos va a llevar quizás un poquito más adelante comprender cuál debería de ser a criterio de ustedes. ¿Será que muy poco tiempo? ¿Será que en algún momento también hubo cierta, a ver, voy a ocupar esta palabra, como cierta malicia para que ajustarnos en el tiempo, correr en el tiempo y hacer, ganar tiempo en esto, ¿no? Alguien decía por ahí, a lo mejor eso es lo que se estaba buscando en vista que ya están por terminar, y el ejercicio de quienes están nombrados, y al final pues hacer esto cuanto antes y lo más rápido posible. A ver, Carlito, pero ya vamos a sumar a esto. ¿Cuál es tu lectura que suma a esta fase introductoria de nuestro diálogo de la mañana? Bueno, en efecto, yo creo que yo comenzaría reconociendo de que hay avances positivos en este proceso de elección a magistrados a Corte Suprema de Justicia, a diferencia de otros años u otros procesos electorales de esta misma naturaleza. Creo que mucho ha incidido la labor como ciudadanía, o que la ciudadanía ha venido haciendo, y ustedes también como medios de comunicación han venido haciendo en este proceso. Creo que eso ha hecho también que los funcionarios que tienen a su cargo la elección y la selección de este proceso hayan mostrado apertura para que recojan, digamos, algunas de las observaciones o recomendaciones que desde la ciudadanía o desde la sociedad civil se les ha venido haciendo. Este proceso tiene 3 etapas. La etapa que inicia, digamos, en FEDAES, que son las asociaciones de abogados, quienes son los proponentes para que el gremio de abogados elija a 15 de esos 30 candidatos a Corte Suprema de Justicia. Ahí vimos, digamos, algunos avances, pero también vimos algunas resistencias, digamos, a algunos cambios. Y eso, digamos, denota que no todo el mundo está convencido en que debemos de mejorar estos procesos. Sin embargo, vamos a decir de que hubo algún tipo de avance. Luego, ya en la etapa del CNJ, vimos también importantes avances, como por ejemplo la elaboración de un manual, que en ese manual se detallaban, digamos, esas reglas del juego que decía Humberto en su primera exposición. Esas reglas del juego en el centro, en el CNJ, fueron útiles precisamente para poder abordar la decisión que al final pues tomaron los concejales. Y luego, ahora que estamos en la etapa definitiva, que ya es la etapa en donde la Asamblea Legislativa tiene a su cargo la elección final de 5 magistrados propietarios y 5 magistrados suplentes. Pero la ausencia que denotaba pues Humberto también al inicio de ese protocolo, que son esas reglas de juego ya a nivel de la Asamblea Legislativa, está dejando un mal sabor, precisamente porque este proceso ya tiene algunos días de haber iniciado las entrevistas, de haberse conformado anteriormente la comisión política y luego la subcomisión política, que es la que está llevando a cabo las entrevistas, pero no conocemos bajo cuáles son los aspectos de la evaluación que van a tomar en cuenta los diputados a la hora de tomar la decisión. Ese protocolo debería de contener precisamente cuál es la ponderación que le van a dar, por ejemplo, a estas entrevistas que se están llevando a cabo en la Asamblea Legislativa. ¿Cuánto se les está dando de tiempo? Es una hora. Es una hora. Aproximadamente una hora. Antes eran 15 minutos, ¿recuerdan? Sí. Bueno, ni 15, eran como... claro, y además eran preguntas muy básicas. Muy básicas y generales. Totalmente. Básicas y ya previamente formuladas ya las conocía precisamente el candidato. Ahora se cambió un poco la forma, ¿verdad? Entonces creo que hay que resaltar lo positivo para ser equilibrado en ese análisis, pero todavía nos falta camino por recorrer, creo. No, sin duda, porque, a ver, además de esa exposición de la que hablábamos, el hecho de que la ciudadanía que se hace presente ahí, la sociedad civil o instituciones de sociedad civil que se hacen presentes a estas entrevistas, pueden formular preguntas. Eso no lo habíamos visto tampoco y que no es mucha hoy en día, Humberto.
Es muy poca en comparación a lo que yo hubiera pensado, pero hemos visto representantes de sindicatos, Sí, de universidades, de tanques de estudiantes, pensamiento, asociaciones de abogados. pero no lo suficiente. Un poco todavía. ¿Qué es lo ¿verdad? suficiente? Porque me llamó la atención que ayer, por cierto, uno de los miembros de esta comisión, el coronel Antonio Almendares, hacía mención de que a pesar del esfuerzo de abrir este tipo de eventos, no veía mucha participación ciudadana o Sí, interesada en eso. Es cierto, ¿Qué, pero hay que tomar, ¿Qué factores podrán ser? porque es un proceso que ha caído en descrédito. Es un proceso al que ya no se le ha dado mucha credibilidad en el pasado, porque lo único que se ha esperado en el pasado, porque así ha sido, es un reparto partidario. Y entonces yo entiendo también cierta resistencia de la ciudadanía o al menos cierta reticencia a participar de un proceso del que no se cree. Pero la invitación es a que las cosas han comenzado a cambiar todavía muy poco y que la ciudadanía debe empezar a involucrarse de mejor manera. Hemos visto, como te digo, representantes de asociaciones de abogados, de sindicatos, de universidades, pero el salón habría sido genial que pudiera estar lleno. Es un salón, por cierto, con mucho espacio y además que permite esa interacción que se requiere con los candidatos a magistrados. Incluso hay parqueo para los que dudan de que eso pueda ser un inconveniente. O sea, las condiciones digamos de que las infraestructuras condiciones, están para que se sientan cómodos. Exactamente, las condiciones de infraestructura. Es un auditorium, creo. Es un donde se hace. auditorium, sí, y es bueno que en efecto se esté tomando en consideración estas inquietudes, estas preguntas, estos cuestionamientos que pueden tener estas personas. Pero yo a lo que iba es a que, en efecto, a pesar de eso, que hay que destacarlo y que es muy positivo, no solo que no tenemos claro cuáles son los parámetros o qué es lo que se está midiendo por parte de la Asamblea Legislativa, sino que tampoco conocemos las etapas. Yo escuché ya de 2 o 3 miembros de la subcomisión política, que, entre ellos el coronel Almendares, por cierto, que se van a reunir después de estas primeras 12 entrevistas a deliberar, a hacer una primera deliberación de estos primeros 12 para ir ponderando quién sabe qué y para ir deliberando quién sabe qué. Es decir, ¿dónde está el instructivo o el protocolo que determina que después de las primeras 12 entrevistas van a tener las primeras deliberaciones? Eso es algo que hemos escuchado de los miembros de la subcomisión política, pero no hay nada, no hay un reglamento que nos lo indique, no hay un instructivo emanado de la comisión o de la subcomisión política que así nos lo indique. Además, si van a existir deliberaciones, la pregunta es, ¿estas primeras deliberaciones van a ser públicas o van a hacerse como en el pasado, en donde nadie sabe qué es lo que se está discutiendo? Ese es el tipo de cosas que nosotros creemos que no pueden seguir pasando. Los diputados exigieron a las asociaciones de abogados y exigieron al Consejo Nacional de la Judicatura que incorporaran procedimientos y filtros en esas etapas que le correspondían a estas instituciones. Algunas lo hicieron, algunas lo hicimos. Yo puedo hablar de mi asociación, del Centro de Estudios Jurídicos, en donde nos tomamos en serio esta tarea. Podemos evaluar la tarea del Consejo Nacional de la Judicatura y decir que también, como ya lo destacó Carlos Mauricio, existieron avances significativos en el proceso y elaboraron un manual de selección. Algunas hemos ido haciendo la tarea correspondiente. En FEDAES existieron problemas, sí, existieron problemas innegables. Pero eso no significa que ahora la Asamblea Legislativa simple y sencillamente va a recibir el listado de los 30 y no va a conducir un proceso transparente, abierto al escrutinio ciudadano, en donde podamos escuchar sus deliberaciones, en donde sepamos cuál es el mecanismo, el proceso que van a estar utilizando. Eso es lo único que le estamos exigiendo a la Asamblea, a la subcomisión política. Díganos cuáles son las etapas, cuáles son los momentos en que vamos los ciudadanos a poder incorporar nuestras observaciones, en qué momento van a deliberar, cómo van a deliberar, qué van a calificar, y todo eso, vaya, nos parece elemental, nos parece básico, nos parece una exigencia sencillísima el decirles, aclárenos por favor a nosotros y desde luego a los candidatos que están sometiéndose a este escrutinio, cuáles son esas reglas. A ver, hay que aclarar y separar dos cosas. Los candidatos serán, y creo que por ahí deberíamos haber comenzado, se tiene lo mejor de lo mejor dentro de esa lista de 30 que se sacaron a partir del proceso. A ver, la experiencia que tú has tenido, Carlos, en la FEDAES, por ejemplo, a pesar de todos los bemoles con los que se han venido cuestionando los procesos, primero habría que preguntarnos si verdaderamente es lo mejor de lo mejor lo que tenemos ahí.
Bueno, aquí hay que decir algo. En efecto, recordemos que como está diseñado nuestro proceso de elección para magistrados de Corte Suprema de Justicia, y como lo decía al inicio, tiene distintas etapas. La primera etapa precisamente se da a través de las asociaciones de abogados, quienes proponen al gremio sus candidatos y el gremio pues decide dentro de la lista que se le presenta a los 15, digamos, que ellos consideran más capaces, más idóneos. Eso es lo que debería de suceder. Sin embargo, aquí hay que decirlo, ¿verdad? No todas las asociaciones de abogados se preocuparon en este proceso de presentar probablemente a sus mejores cartas. ¿Por qué? Porque no tenemos al menos conocimiento que hayan realizado procesos internos en donde realmente hayan hecho una labor de carpintería, llamémosle así. Un ejercicio directo para lo que se está pretendiendo exactamente. Llenar. Exactamente, porque lo que pretendemos es que lleguen las personas más idóneas, las personas más capaces y sobre todo con conocimiento de causa real de lo que va a ir a hacer. De la materia a la cual de la materia constitucionalista, que son en este caso 3 constitucionalistas y un civil. 4 constitucionalistas y un civil. Y un civil, digamos, pero al final de cuentas ese magistrado, ese quinto magistrado, en una sesión de Corte Plena, que es la primera sesión de Corte Plena ya instalada, la nueva Corte Suprema de Justicia, ahí se hace una recomposición de las salas, distinta de la sala de lo constitucional, porque ahí sí la Asamblea designa a quienes van a esa sala. Entre los magistrados de la Corte Plena, pues entonces se recompone, digamos, las distintas salas. Y ese magistrado que se elija probablemente pudiera no caer precisamente en la sala de lo civil, sino que servir en otra de las salas, si así lo decide la Corte Plena. Lo cierto es eso, ¿verdad? Es una labor que debe de comenzar desde las asociaciones de abogados para poder elegir a los mejores. ¿Y esa es la esencia y preocupación? ¿O es que también está el tema ideológico, el tema político que preocupa a sectores como los que ustedes representan? Este es un elemento bien importante que quiero tratarlo cuando regresemos, sobre todo porque a la base de la historia en la que ha venido operando la Sala de lo Constitucional, a excepción de lo que tenemos ahora, pues siempre ha sido un ente de carácter político, jurídico, pero no partidario. Ese es el punto que quiero encontrar con ustedes. Lograr establecer un parámetro que determine que la elección va a elegir a buenos funcionarios especializados en la materia, con conocimiento de la materia, probos en la materia, pero también sin ningún tipo de sesgo ideológico o, en este caso, político partidario. Ese es el punto importante. Voy a hacer una pausa, 6:50. Usted nos sintoniza a esta hora bien gracias a nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Facebook, búsquenos también en Twitter, búsquenos también en Megavisión Go. Gracias. También participe enviándonos sus comentarios y preguntas. Haga buen uso de las redes sociales. Así de esa manera usted va a tener cabida en nuestros análisis y sobre todo también en nuestra interacción pública. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, voy a aprovechar también decirle a usted que puede consolidar sus deudas en Coop 1. Solicite ya su crédito de consumo para empleado público desde el 11% de interés anual. Será un gusto ayudarle a solventar sus necesidades. Coop 1 es ayuda mutua. Recuerde, consolidar sus deudas en Coop 1. Bueno, continuamos en esta primera parte del programa conversando con Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, y también Carlos Mauricio Guzmán, expresidente de la FEDAES. A ver, hacía un elemento, dejaba sobre la mesa un elemento muy importante que tiene que ver con esas inquietudes que han venido también abordándose a lo largo de este tiempo para llegar hasta la hora que tenemos, reconociendo que han habido avances importantes en la apertura del proceso, pero también todavía falta, como tú decías, conocer realmente a dónde nos llevará a aterrizar en esa hoja de vuelo, de ruta que se tiene,
con el proceso de entrevista que se está llevando a cabo a los candidatos a magistrados. Sobre todo porque en el pasado lo que se ha cuestionado es que el papel que ha venido jugando, en este caso la Corte y particularmente la Sala, siempre ha sido bajo un reparto de cuotas partidarias. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes alrededor de este tema en particular y de este punto, Humberto y Carlos? Sin duda que una de las cosas que nosotros estamos exigiendo es que se trate de una elección sin ese reparto de cuotas partidarias. Sabemos que incluso la actual Sala de la Constitucional, a quien hemos nosotros muchas veces reconocido y seguimos reconociendo la labor que ha desarrollado durante estos 9 años, sabemos que esa misma Sala de lo Constitucional fue producto de un reparto de cuotas partidarias también. Lo que pasa es que le salió mal a los diputados, ¿verdad? El cálculo legislativo que hicieron hace 9 años no les salió como pensaron que les iba a salir y bueno, esta Sala ha demostrado ser bastante independiente en ese sentido. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que no podemos volverle a apostar a tener un exitoso accidente, en el sentido de que se reparta de nuevo la Sala de lo Constitucional y ojalá nos quedemos nosotros esperando el alias de que esa sala resulte tan o mejor de buena que la que en este momento tenemos. Entonces, para evitar ese riesgo es que estamos nosotros exigiendo que exista un procedimiento en donde tengamos todos los ciudadanos la oportunidad de participar y de estar a su vez escrutando lo que están haciendo los diputados. Porque, por ejemplo, en este avance que estamos destacando que ya se tuvo de poder tener acceso a las entrevistas, estamos escuchando respuestas de algunos de los candidatos que de manera casi inmediata y automática nos lleva a ponerle una X y decir, esta persona no puede llegar a la Corte Suprema de Justicia. Si el día de mañana vemos que los diputados están pretendiendo en sus deliberaciones considerar a esa persona que ya dio una respuesta que a ojos de la ciudadanía lo descalifica de manera inmediata, bueno, tendremos que adoptar el rol que corresponda, ¿verdad? Y denunciarlo. ¿Tú crees que hay alguna intención de dilatar el tiempo para que cuando la sala ya no esté, se pueda de alguna manera llevar a cabo un proceso de esa naturaleza? Cuesta no decir que le estén apostando eso. Sobre todo en tu calidad de presidente del centro, ¿no? Muy responsable en esa parte. Sí, cuesta no decir eso. Sobre todo porque incluso en las entrevistas hubo uno de los miembros de la subcomisión política, el diputado Handal, que le preguntó a uno de los candidatos que qué haría si la Asamblea Legislativa se tomaba más tiempo del que corresponde para hacer una elección. Es decir, le preguntó que quién controlaría entonces en ese momento la elección extemporánea realizada por la Asamblea Legislativa. En esta parte creo que el candidato respondió bastante bien y le dijo al diputado, mire, pues no deberíamos estar partiendo de esa premisa. Se supone que la Asamblea Legislativa tiene que elegir en tiempo, tiene que cumplir con los plazos, no es que quiera o pueda hacerlo, es una obligación constitucional que tiene de elegir en tiempo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, llama la atención que uno de los miembros de la subcomisión política esté poniendo sobre la mesa ese escenario que nadie quiere, es decir, el escenario en donde nos vayamos más allá del plazo establecido. También hemos escuchado a ciertos representantes de los partidos políticos y personas que conforman la subcomisión política decir, miren, lo que estamos queriendo hacer es elegir bien. Si para elegir bien nos tomamos más tiempo, no se preocupen. Y también aquí nuestra reflexión es, diputados, pero es que elegir bien es elegir en tiempo. Elegir más allá del tiempo previsto no es elegir bien. Se ha tenido el espacio suficiente como para haber tenido las reglas del juego antes, desde la anterior legislatura. Como parte del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, nosotros presentamos desde hace bastante tiempo ya una propuesta para modificar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para que no tuviéramos que estar en esta incertidumbre que ahora tenemos y para que las reglas estuvieran claras para esta elección y para las que vienen. Pero ¿cómo sería no eso? Lo quisieron hacer. Pero ¿cómo sería? Porque al final se supone, voy a colocarme asumiendo el papel del ausente en este, ¿no? Se supone que el CNJ ya me manda escrutada a las personas que se supone son las idóneas para llevar al cargo, ¿no? Se supone que la FEDAES también ya me traslada. Hace lo mismo. Hace lo mismo. Entonces, tengo yo acá ese conjunto, esas dos propuestas que se supone ya vienen debidamente... depuradas. ¿Verdad? Curadas, vaya, utilicemos ese término. Entonces, a mí lo que me corresponde es elegirlo.
¿O no? Por supuesto, ayúdenme. Pero a elegir dentro de esos 30 a los mejores. A los mejores. No, y aquí es que hemos escuchado muchas opiniones y muchas reacciones de algunos diputados, y eso es muy preocupante, decir y desmarcarse de la responsabilidad enorme que tienen ellos de elegir a los mejores 5 de esa lista, propietarios y 5 suplentes. Muchos de ellos han dicho, no es responsabilidad nuestra, ya la responsabilidad era del gremio de abogados y la responsabilidad era del CNJ de elegir a los mejores. Ya a nosotros nos llega esta lista y no tenemos nada. Es cierto, ellos tienen un límite en esa responsabilidad, pero dentro de ese límite su responsabilidad mayor es elegir a los mejores. Y vea usted lo grave, lo preocupante que sería para el país y para la institucionalidad democrática de El Salvador el que la Asamblea Legislativa no eligiera en tiempo a estos magistrados. Es que nos quedamos sin un tribunal constitucional. La sala de lo constitucional es el árbitro, llamémosle así. ¿A ti sí te lleva a pensar de que se está queriendo también un poco dilatar el tiempo? Yo no quisiera pensar eso realmente, pero cuando uno ve los tiempos, los plazos que tiene esta Asamblea Legislativa para llevar a cabo esta elección, es que son muy cortos. Ajá. Ellos terminan esta etapa de entrevistas, si no me equivoco, el 6 de julio. El 15 de julio, ni un minuto más pueden estar los magistrados en su cargo. Por lo tanto, deben estar electos antes del 15 de julio los nuevos magistrados. Eso es un día domingo. Ellos terminan las entrevistas el día 6 de julio, que es un día viernes. Solo les queda el espacio de la semana del 9 al 15 para poder llevar a cabo una seria deliberación. En ese espacio de tiempo, la subcomisión política tendrá que rendir un informe a la comisión política para que la comisión política inicie entonces esa etapa de deliberación. Y esa etapa de deliberación es tan importante, tan crucial como son esta etapa ahora de las entrevistas, precisamente porque en la deliberación es ahí donde los diputados deberán de aplicar ese baremo, ese protocolo que tanto ha insistido Humberto a través del Centro de Estudios Jurídicos, que necesitamos sea público para conocer de qué forma es que los diputados van a llegar o van a llevar a esa decisión que van a tomar. Y yo quiero agregar algo que mencionaba Carlos Mauricio, porque me parece también, coincido en que me parece irresponsable que la Asamblea Legislativa pretenda desmarcarse de la obligación constitucional que al final de cuentas tienen ellos, de elegir a personas que sean independientes, competentes y que tengan moralidad notoria. Porque de no ser así, entonces la Asamblea Legislativa recibe el listado de los 30 diputados y bueno, que los coloquen y empiecen a tirar dardos para ver a quién le cae el dardo, y a esas personas a quienes le caiga, entonces a esas eligen, porque resulta que pueden elegir a cualquiera de esos 30. No es así. Esto es como cuando nosotros hemos hablado de filtros, quizás el mejor ejemplo que se me ocurre, esto es como en las diferentes etapas que tiene este proceso se han ido poniendo diferentes coladores, quisiera ponerlo así, ejemplificarlo así, y dentro de esos coladores han existido muchos que han traspasado ese colador y que no deberían estar ahí. Bueno, este es el último colador de todos, esta es la última etapa, la Asamblea Legislativa. Hay en ese listado personas que no deberían estar en ese listado. Del lado de la FEDAES puedo mencionar a 7 personas como mínimo, y del lado del CNJ hay 4 o 5 personas que no deberían estar en ese listado. ¿Y por qué están? Porque no funcionaron los filtros adecuadamente. En la FEDAES se trataron de incorporar filtros, en el caso nuestro, lamentablemente siempre estuvimos en minoría dentro de la junta directiva de la FEDAES y no se pudieron incorporar los filtros adecuadamente, fallaron los filtros. Entonces, como fallaron los filtros en FEDAES, ¿esto significa que en la Asamblea deben fallar? No me parece que sea responsable decir eso. Nosotros, y digo aquí, nosotros asumimos culpa, asumimos responsabilidad, porque el Centro de Estudios Jurídicos es miembro de FEDAES y lamentablemente no pudimos incorporar los filtros. No significa que en la Asamblea no deban existir esos filtros. Así es, la licencia no es per se de que porque ya fueron electos y pasaron por este proceso, claro, deben ser electos cualquiera de ellos. Así es. Debe de haber un escruto alrededor de cada uno de los perfiles o de los currículums. Y más aún cuando se trata de reconocer si este tiene la capacidad o la especialidad en el ramo que se busca. Porque, insisto, si vas a llevar, y yo, perdónenme un poco, sin pretender conocer
a fondo o asumir un papel de conocedor en la materia jurídica, pero una especialidad debe de tener, debe de ser subsecuente del papel o el rol que va a jugar por delante, ¿no? Por supuesto. No debe de ser alguien que a lo mejor está especializado en una área diferente a la que va a ir a asumir constitucionalmente, que son 4 de los cargos que se están esperando ocupar en la sala de lo constitucional, ¿no? Por supuesto, ¿verdad? Y ahí es donde uno de los principales puntos que debe de ver con lupa precisamente la comisión política es esa especialidad que deben de tener a las 4 personas que ellos elijan para el cargo de magistrado en la sala de lo constitucional. Y recordemos, si es que lo que estamos eligiendo es magistrados de ese tribunal constitucional que decía viene a ser como el árbitro que viene a regular o a controlar las actuaciones del órgano ejecutivo, las actuaciones del órgano legislativo, a proteger nuestros derechos como ciudadanos. Y esta sala de lo constitucional que se elija hoy, esta sala estará electa por 9 años. Si nos ponemos a ver, prácticamente son 3 periodos presidenciales los que esta sala le tocaría controlar. Este periodo presidencial que está terminando, todavía le falta un año. Todavía esta sala va a controlar a esta administración, va a controlar a la siguiente por los próximos 5 años y todavía a la subsiguiente administración. Le tocaría controlar a 3 también asambleas legislativas. Entonces vea la importancia que tiene este Tribunal Constitucional de quedar conformado con las mejores personas. Nos hemos acostumbrado prácticamente ya los ciudadanos a observar el comportamiento de la Sala de lo Constitucional actual de una forma completamente independiente. Probablemente no estemos de acuerdo con todos los fallos que la Sala haya dictado, pero sí que reconocemos que dentro de eso no podemos poner en duda que ha sido una sala realmente que ha tenido una actuación completamente independiente. Y eso es lo que esperamos precisamente para que se elija ahora una nueva sala de lo constitucional. Ayer, Humberto, una de las secciones donde escribe su postura al Centro de Estudios Jurídicos decía lo bueno, lo malo y lo pendiente en las entrevistas. Ahí falta lo feo. Sí, lo bueno. Al final. Sí, lo bueno, lo malo y lo feo, yo creo que lo cambiaron por lo pendiente, ¿verdad? Pero vámonos a lo pendiente, porque hablamos un poco de lo bueno y lo malo, pero veamos lo pendiente. Tú hablabas de que precisamente se diera, se conociera, y todavía me cuesta definirlo, ese tema de qué es lo que miden, o sea, capacidad. Sí, ¿cómo lo califican, verdad? Notoriedad. Y así puedo encontrar varios aspectos en un currículo, en un perfil de un profesional. Es correcto, pero al momento no sabemos qué es lo que se está midiendo. ¿Por qué? Porque ellos no nos lo han explicado. Ellos, digo, la subcomisión política o la comisión política. Hay que entender algo. El reglamento interior, el actual reglamento de la Asamblea Legislativa, tiene 3 artículos que intentan desarrollar, y digo intentan porque no lo hacen, pero intentan desarrollar el proceso de elección de funcionarios. 3 artículos muy sencillitos, que no dicen nada, son muy generales. Como parte del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, nosotros le propusimos a la Asamblea Legislativa una reforma a esos artículos. Y les dijimos, miren, incorporen estas disposiciones porque esto va a contribuir a tener un mejor proceso de elección. No se quiso, no se pudo, no sé lo que pasó en la anterior Asamblea Legislativa. Llegamos a la actual Asamblea Legislativa y se nos dijo, no salimos a tiempo, no logramos aprobar reformas al reglamento porque ya tenemos el proceso de elección a la vuelta de la esquina y por lo tanto nos vamos a concentrar en el proceso de elección, pero vamos a generar un instructivo que reúna más o menos las características que debería tener esa reforma o ese reglamento interior de la Asamblea Legislativa. No sabemos qué es lo que se ha hecho, no lo hemos visto. Se supone que hubo una reunión de la subcomisión política en donde se aprobó ese protocolo, lo hemos venido pidiendo y pidiendo y pidiendo y nadie nos dice cuál es o dónde está o qué es lo que se terminó aprobando. Ayer escuché una intervención del coronel Almendaris en donde se dijo que ya está listo y que nos lo van a entregar y que nos lo iban a entregar ahora.
Esperemos que sea cierto y vamos a ver si en efecto se han incorporado o no en ese protocolo, en ese instructivo, las mejores prácticas en materia de elección de funcionarios. Pero hasta este momento, digo, hasta esta hora, eso no existe, la incertidumbre ha sido total. Entonces, cuando nosotros decimos o preguntamos qué es lo que están midiendo, por ejemplo, ¿cómo se está calificando la trayectoria profesional? ¿Qué puntuación se le está dando a eso? ¿Cómo se está calificando la experiencia académica? ¿Cómo se está calificando si una persona ha ejercido la docencia? ¿Cómo se está calificando si una persona ha realizado obras o ha escrito obras o artículos en relación a la materia para la cual pretende ejercer la magistratura? ¿Qué pasa si hay una persona que tiene estudios superiores de maestría o de doctorado? ¿Eso hace que se incremente o no se incremente su puntuación? ¿Qué pasa si hay una persona que tiene opiniones por parte de la ciudadanía o por parte del gremio en general que son positivas o negativas en cuanto a la trayectoria? Ahí estás midiendo un poco la moralidad notoria que debe tener esta persona. ¿Cómo la van a calificar a esta persona? ¿Qué pasa con la entrevista? ¿Cuánto se le está dando? ¿Qué puntuación se le está dando a esa entrevista? ¿25, 30, 40, 100%? No lo sé. Nadie lo sabe. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Diputados, ordénense, díganos qué es lo que están haciendo, comuníquenlo y por supuesto que los candidatos tienen todo el derecho del mundo, todos los 30 candidatos tienen todo el derecho del mundo a saber qué es lo que se les está evaluando y cómo se les está evaluando. Es interesante concluir en el proceso de elección y ver qué es lo que tiene que hacer la nueva composición, la nueva corte, porque un tema que sale a relucir es, bueno, el tema de digamos, como el papel o el rol constitucional o de la sala en particular frente a otras salas. ¿Qué es lo que ustedes o cuál es la expectativa que tienen de lo que pueda llegar a ser la composición de esta nueva sala, bajo esa lógica? Sobre todo porque hay una pregunta clave que se han estado haciendo y que no deja de ponerlos digamos, como entre la espada y la pared a muchos, en el sentido de decir, ¿qué pasaría? ¿Puede la sala de lo constitucional tener el poder supremo o lo tiene la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que ha tocado, Ernesto, un punto muy importante, porque muchos nos enfocamos en la elección de los próximos 4 magistrados a la Sala de lo Constitucional y nos olvidamos un poco de que hay un 5º magistrado ahí también que debe de elegirse también dentro de ellos. Y esto es importante porque ese 5º magistrado que entraría a formar parte de una de las salas de la Corte Suprema de Justicia y al final pues del Pleno, también esto podría hacer cambiar una aritmética dentro del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que las decisiones que aborda la Corte Suprema de Justicia en Pleno son muy importantes también. Traigo a colación, por ejemplo, los temas de probidad, son temas que pasan por Corte Plena. Los temas de depuración judicial, los temas de depuración profesional, llamémosla también, de los abogados mismos. Son temas que pasan por ahí. Extradición. Bueno, un tema que está de moda, ¿verdad? El tema de extradición, por ahí también va a tomar parte la Corte en Plena la decisión si se extradita o no se extradita a un ciudadano que está allá en Nicaragua, si fuera el caso, ¿no? Entonces, son decisiones muy importantes también que depende mucho de la aritmética que tenga la Corte Plena para poder abordar esas decisiones. Y de ahí la importancia de que estos cargos, obviamente, sean ocupados por personas realmente con las más altas competencias. Sí, hablamos es de probidad, investigación de jueces, extradición. Investigación profesional, etcétera. Entonces, son decisiones muy importantes también las que toma Corte Plena. O sea que no solo hay que quedarnos en ver el proceso, sino hay que ver qué es lo que también viene por delante. Exactamente. Por eso es que hacía la reflexión un articulista de la prensa gráfica que este día publica: se cumplirán expectativas de aplicadores de leyes. No debe de ser centrado solamente en que los diputados elijan bien, sino que elijan a personas que verdaderamente lleven un pensamiento mucho más, digamos, acorde a la expectativa que la población y el país requieren. ¿Qué son esas? ¿Cierto? Y la independencia destaca entre todas esas, Ernesto, porque como bien decía Carlos Mauricio, esta Sala de lo Constitucional va a controlar a 3
presidentes, 3 distintos presidentes, y no sabemos quiénes van a ser esos presidentes. Bueno, sabemos quién es el actual presidente, pero no sabemos quiénes van a ser los otros 2 presidentes de la República, a qué partido político van a pertenecer esta persona, qué ideología van a tener, si va a aparecer o no un caudillo o un mesías ahí de repente, que todavía es más peligroso, y vamos a necesitar una sala de lo constitucional fuerte, una sala de lo constitucional independiente que controle cualquier ejercicio abusivo del poder por parte de ese otro órgano del Estado. Y vamos a tener 3 asambleas legislativas que no sabemos tampoco cuál conformación van a tener. Esta actual asamblea fue en alguna medida una sorpresa para muchos de cómo quedó conformada. Podemos tener otras sorpresas en el futuro, pero lo importante es que tengamos una sala de lo constitucional que, independientemente de la conformación legislativa que exista, pueda y controle adecuadamente también cualquier abuso que pueda cometer el órgano legislativo. Entonces la independencia es fundamental. Lo que nos estamos jugando es la continuidad del Estado democrático de derecho. Hay un correo acá un mensaje que nos envía un televidente y dice: Ernesto se cuestiona muchísimo el proceso, aun y cuando ha tenido cambios sustanciales para estudiar los perfiles de los candidatos, pero nadie está diciendo cuál debe de ser el mecanismo más idóneo y de ajuste que deben de tener para cuando se haga la escogitación en el CNJ y en el caso del FEDAES, de la FEDAES. Ese es otro punto también importante. Yo creo que sí, al contrario, yo creo que en esas etapas, en su momento, pues también nosotros abordamos eso y también hicimos recomendaciones. Algunas de ellas fueron tomadas en cuenta, otras no, ¿verdad? Pero sí que señalamos puntualmente cuáles deberían de ser. Bajo año los con estándares, año, o cuando se hace una elección de esta naturaleza, que son cada 3 años, ¿verdad? Cada 3 años, ¿sí? Exactamente. En el caso de la FEDAES es cuando se establece un reglamento de elección. Exactamente, en cada no proceso. Es un reglamento que no es un reglamento que perpetuo, está permanente, sino que en cada proceso de elección, tanto para la elección de concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, que también es una elección, y así como también para los magistrados de Corte Suprema de Justicia, se elabora un reglamento que es de aplicación para esa elección. Ok, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado. Humberto, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Ernesto, un gusto como siempre estar aquí. Gracias también a ti, Carlos Mauricio, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me voy a una pausa. Cuando regresemos en la segunda parte nos acompaña el embajador de Palestina en nuestro país, Marwan Burini, con quien vamos a hablar acerca de las relaciones bilaterales. No cambie. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, tal y como se los mencioné. En la segunda parte del programa me acompaña el recién nombrado embajador de Palestina en nuestro país, Gebril Marwan Burini, con quien vamos a hablar sobre las relaciones de cooperación políticas y diplomáticas entre El Salvador y el Estado de Palestina. Embajador, gracias por acompañarnos y bienvenido al programa. Gracias a ustedes. A ver, usted es el primer diplomático residente del Estado de Palestina en El Salvador. ¿Qué significado tiene esto para ambos países? Pues la verdad es que bastante. En primer lugar, quería agradecerles esta invitación. Significa mucho para la diplomacia palestina, para el pueblo palestino y para el Estado palestino. Tener presencia diplomática y cancillerías, embajadas en los países amigos. El Salvador se ha caracterizado siempre de apoyar la causa palestina, de estar al lado en los foros internacionales de la causa palestina, y segundo, que es muy importante también, tenemos aquí una comunidad salvadoreña de origen palestino muy importante y de un número considerable. Entonces es bueno estrechar estas relaciones con El Salvador y con la gente que son de origen palestino. Ok, se tiene por conocimiento, no sé si es el caso en particular, que cuando hay una designación de esa naturaleza es porque ambos países mantienen ciertos vínculos de cooperación en varios ámbitos. Correcto. ¿Es esto real también con Correcto. el caso del Estado de Palestina? Correcto. Nosotros, El Salvador ya estableció relaciones oficialmente con el Estado de Palestina en el 2011, hace 7 años. Entonces, este era el siguiente paso, pues establecer aquí una embajada, una representación diplomática del Estado de Palestina, y creemos y queremos y nos gustaría que en un futuro próximo también
la República de El Salvador tenga su representación diplomática en Palestina, porque hay una cantidad importante también de palestinos que viven en Palestina, que tienen nacionalidad y pasaporte salvadoreño, y creo que merecen pues allí ser tratados de igual y que tengan todos los servicios oficiales también allí presentes y cerca de ellos. A ver, hay un vínculo histórico en esto, ¿no? El Salvador con Palestina, ¿no? Correcto, correcto. Sobre todo por la comunidad, como usted bien lo decía, es muy grande acá la comunidad de palestinos, ¿eh? Por la comunidad. La verdad es que hace más de 100 años ya empezó la migración palestina sobre todo a América Latina. Un grupo de ellos se dirigió a Chile, donde tenemos el mayor colectivo de origen palestino. En Honduras, en Salvador tenemos más de 65.000 salvadoreños de origen palestino. Entonces sí, hay una relación, hay visitas continuamente de estos salvadoreños de origen palestino a Palestina y luego les visitan sus familiares. La gente que está aquí tienen propiedades en Palestina, tienen casas, tienen tierras de sus bisabuelos. Entonces sí, hay muchas relaciones históricas y nos gustaría pues, fortalecer, fomentar a otro nivel ya, saltar a un nivel más político, más de cooperación entre los dos estados. A ver, en este caso Israel y Palestina tienen su conflicto, ya vamos a hablar un poco de ello, pero ¿cuál es la valoración que hay con relación a ambas relaciones que tienen nuestro país en particular? La valoración en cuanto a ese tipo de cooperación y comunicación que hay entre ambos, en este caso, países. Con nosotros positiva. ¿Sí? Con nosotros con la relación que hay entre El Salvador y Palestina la consideramos muy positiva. Justamente la semana pasada hubo una votación en las Naciones Unidas pidiendo protección para el pueblo palestino de la ocupación, y El Salvador una vez más votó a favor de nuestra demanda, de nuestra exigencia, que nuestro pueblo sea pues, protegido. Es positiva sí. En comparación de cómo se ha venido haciendo en el pasado, que ha sido un poquito más, digamos, de apoyo y comparecencia con Israel. A eso me refería. Nosotros, la relación que hay entre El Salvador y otros países es cuestión de soberanía del Salvador, claro, la respetamos, ¿no? la respetamos, ahí no es asunto nuestro, sí. Pero nosotros queremos tener una buena relación con todos los países del mundo. Incluso nos gustaría tener una buena relación con el Estado de Israel también. Nos gustaría que esta página de la ocupación, de la colonización de nuestra tierra, que este año cumple 70 años, el mes de mayo cumplió 70 años, pues acabase de una vez y abrir una página nueva y vivir y convivir pues, los dos pueblos uno al lado de otro. Pero lamentablemente, pues ahora hablaremos en clave política, sí. La situación sigue de mal a peor sí. y seguimos bajo ocupación hasta hoy. Ya vamos a hablar, solo quiero un poco comprender y entender la ubicación y el significado que tiene esto para el país. Embajadas tenían solo en Nicaragua, ¿no? En Centroamérica teníamos en Nicaragua. Para Centroamérica, era solo Nicaragua. Teníamos en México. México, estaba México y estaba en México Nicaragua. y Nicaragua. Hoy, y ahora ya tenemos una en El Salvador. También esta semana abrimos embajada en Bolivia también, en Senegal, en África. O sea, nosotros, la diplomacia palestina, y eso tiene su porqué, porque creemos que la solución del conflicto, que ahora hablaremos de ello, pues hay que internacionalizarla. Cuanto más países entren a aportar algo para la solución de este conflicto, va a ser bueno y se va a solucionar. Entre nosotros y los israelíes solos no se va a solucionar este conflicto. Tiene que haber otras partes, tiene que haber presiones al Estado ocupante, al Estado de Israel, y la única manera es tener nosotros presencia diplomática en los países amigos para que nos apoyen y para que empujen hacia una solución. ¿Qué áreas específicas, ya vamos a entrar a eso, embajador, si me lo permite, qué áreas específicas de trabajo bilateral se puede tener entre Palestina y El Salvador en particular? Hombre, esto lo vamos a explorar ahora en el futuro. En cuanto llevo aquí 2 semanas, okay. Semanas, presenté la semana pasada mis credenciales al señor presidente de la República. Estamos muy honrados de ello. Entonces ya veremos la manera. Palestina tiene mucho que aportar, sobre todo en recursos humanos y en conocimiento en muchos temas. El tema de la medicina, el tema de la educación, el tema de las energías renovables. Palestina es un país muy avanzado, aunque estamos bajo ocupación, pero tenemos mucho avance desarrollo en estos sectores.
Y estamos ayudando a países africanos y a países en América Latina en estos aspectos. Usted es el primer diplomático residente del Estado de Palestina, sí, sí. Correcto. Antes nuestro embajador en Nicaragua era el concurrente aquí, que venía 4 veces al año. Sí, 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 recuerdo. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace mucho tiempo, sí, cuando se asignó. Y luego falleció, el que estaba en Nicaragua, no recuerdo. El que estaba en Nicaragua hace muchos años falleció, sí, en paz descanse, pero ahora tenemos otro, sí, que también llevaba El Salvador, sí. A ver, para poder entrar un poco, porque sé que hay una historia, hay un antecedente histórico amplio, largo, pero sin duda alguna las relaciones, digamos, de consolidación de esa verdadera paz que es anhelada por todo el mundo, se marca bajo episodios y capítulos bien difíciles para ambos países, ¿no? Hablamos de Israel y hablamos de sí, Palestina. Usted decía y hacía hincapié en el punto de que sin el apoyo de la cooperación de todos, difícilmente, porque juntos no pueden resolver el problema, ¿cierto? Cierto. Mire, nosotros empezamos a negociar directamente con los israelíes, la OLP, en una mesa con los israelíes. Empezamos en el mes de noviembre de 1991, la famosa conferencia de Madrid. Sí. Y llevamos desde el año 91 hasta ahora con negociaciones, procesos de paz, y hasta ahora no se ha conseguido la paz con la parte israelí. Nosotros, los palestinos, hemos aceptado establecer un Estado palestino en el 22% de la Palestina histórica, el 22%, menos de una cuarta parte, que son Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este como capital. Y ni siquiera el gobierno israelí, las autoridades israelíes, nos permiten desarrollar nuestras aspiraciones y tener este Estado. Lamentablemente, la Franja de Gaza sigue bloqueada, lleva 11 años bloqueada y cercada férreamente, de una manera inhumana, por parte de Israel. Cisjordania, que es donde tenemos el mayor contingente de población palestina, sigue bajo ocupación. Los checkpoints, el muro, los asentamientos ahogan a nuestra gente, a los palestinos, y les hacen imposible poder vivir ahí en su casa, en su tierra. Y luego la ciudad de Jerusalén, la parte oriental de Jerusalén, que va a ser la capital de Palestina, si Dios quiere, que fue ocupada en 1967 con Cisjordania y Gaza, también está siendo judaizada. Hay un informe que elaboran los diplomáticos europeos, no los palestinos, los diplomáticos europeos anualmente en Jerusalén, y describe bastante bien cómo esta ciudad, la parte oriental de la ciudad, que es la parte palestina, está siendo judaizada y se está borrando todo aspecto cristiano y musulmán de esta ciudad. Entonces nosotros creemos que la ciudad de Jerusalén tiene que ser una ciudad abierta a todo el mundo, a judíos, a musulmanes y a cristianos y a quien quiera, ¿vale? Y no ser solo exclusiva para una etnia determinada. Y luego queremos convivir en paz, como he dicho antes. Nosotros hemos aceptado un Estado palestino, una parte de Palestina, al lado del Estado de Israel. ¿Hay ejemplos, más allá del carácter o del aura política, de este tipo de convivencias? A mí me ha tocado vivir, o conocer, mejor dicho, de familias que están íntimamente vinculadas, palestinos con este caso de israelitas, judíos, ¿no? La verdad es que sí, hay ejemplos a nivel humano, a nivel personal. A nivel humano, a nivel personal, sí, a nivel familiar. Todo apunta a que el problema es a nivel político. Sí, sí, pero el problema es la política. Al final, el que marca sobre el terreno, el que manda es la política. Hablemos de esto cuando regresemos. Estados Unidos, ¿qué mensaje y cómo caló la decisión del gobierno de esta administración de los Estados Unidos de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén? ¿Verdad? Guatemala también lo hizo. Guatemala y Paraguay. Y Paraguay, lamentablemente, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros la retiramos recientemente en la administración del presidente Saca, creo. Saca, correcto. ¿Verdad? Sí, se sacó de Jerusalén. Y hoy día la embajada de El Salvador está en Tel Aviv, con el resto de embajadas del mundo. O sea, no es que esté sola, como el resto de embajadas. Así es. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Vamos a hablar del Nakba, que le llaman ustedes, 70 años. O sea, la catástrofe. Nakba es catástrofe, ¿no? Correcto. La situación actual en Palestina, el proceso de paz y este tema que tiene que ver con la Embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Estos son parte de los temas que vamos a aprovechar a hablar abierto y extendidamente con el embajador de Palestina en nuestro país, Marwan Burini. Vamos a la pausa, 7:30. Gracias por estar con nosotros.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablábamos de que la política hace pagar un precio a veces muy duro, ¿no? Cuando se trata de establecer un camino o una ruta que conlleve a la paz entre ambos estados, ¿no? Sí, lamentablemente la población palestina que vive dentro de Palestina sufre el día a día y cada momento de su vida está marcado por la ocupación. Un palestino de Belén, que hay mucha gente aquí en El Salvador de origen de Belén, que está a 13 kilómetros de la ciudad santa de Jerusalén, puede estar años y años sin poder entrar y visitar los santos lugares de Jerusalén. Y esto es inaceptable. A estas alturas del siglo XXI, esta política de apartheid, de segregación hacia una población, eso no, o sea, es lógico, es legítimo, es moral, ¿vale? Y es lo que hay en Palestina. Hay palestinos que viven en los territorios ocupados, en Cisjordania, que están a menos de 30 kilómetros del mar y nunca han visto el mar en su vida, porque las autoridades militares israelíes no les permiten ver el mar. Entonces, el día a día, incluso si quieres estudiar, decides estudiar una carrera y la universidad está lejos de tu casa, muchas veces no lo puedes hacer, puestos de trabajo, matrimonios que se rompen porque a veces es imposible pues, la continuidad territorial y poder llegar y visitar uno al otro. Entonces, la ocupación marca el terreno. ¿Y hay sectores provocadores en ambos lados? Hombre, ¿O hay factores que provocan esa distancia y esa confrontación? El cáncer... Le digo esto sí. porque el caldo de cultivo a todo esto es cuando vemos atentados de un lado y después la respuesta de otro. Sí, ¿no? pero o sea, mientras haya ocupación, porque el problema es la ocupación. Sí. El problema es la colonización del territorio palestino. Y mientras haya ocupación, pues esta situación va a seguir, ¿vale? El pueblo palestino, habiendo ocupación, habiendo un ocupante de su tierra, no se va a quedar quieto y siempre va a resistir. La palabra más bonita que tenemos nosotros los palestinos es muqawama, resistencia. Nosotros hemos resistido, resistimos y seguiremos resistiendo esta ocupación. Nosotros no queremos que esto continúe. Llevamos 70 años ya expoliados, privados de nuestros derechos, de tener un pasaporte, de tener una vida normal y corriente, de tener un aeropuerto, de tener un puerto, de tener unas fronteras, ¿vale? Y eso, pues, lo más lógico del mundo es que empuja al pueblo palestino a resistir y a rechazar esta situación. Entonces, o sea, es importante la nomenclatura, llamar las cosas por su nombre. Nosotros somos un pueblo que estamos bajo ocupación y luego está el ocupante por el otro lado. Entonces, pues seguiremos resistiendo y seguiremos trabajando para conseguir la paz. Embajador, nunca firmaron la paz palestinos con israelíes. Hubo un proceso de paz sí, que empezó en Madrid, luego unas firmas de acuerdo en los jardines de la Casa Blanca, los acuerdos de Oslo en el 93. Estos acuerdos del 93 decían entre que... Yasser Arafat y estaba también... Isaac Rabin y Simón Pérez, sí, con la presencia de Clinton. Sí. Estos acuerdos de paz, esa declaración de principios de Oslo, decía, después de la firma, que en 5 años habría un Estado palestino independiente y soberano. Se firmaron en el 93, o sea, en el 98, 99 ya debería de haber existido un Estado palestino. Y estamos ya en el 2018, todavía este Estado palestino no existe realmente. Existen los palestinos. Existe solo en la identidad de ustedes. En la identidad, la Palestina vive dentro de nosotros, existimos los palestinos, existe el territorio palestino ocupado, pero la figura jurídica como Estado palestino no existe hasta hoy, no porque no queremos nosotros, es por la ocupación. Es por la ocupación y lamentablemente hoy día estamos sufriendo pues una coalición que está gobierno del Estado de Israel de lo más radical y de lo más extremista que ha pasado por Israel. Este tema de representatividad política partidaria que tiene el Estado de Israel de alguna manera no va en consonancia de encontrar ese camino de reconciliación o de buscar, de allanar un camino de paz entre ambos, o son demasiado recalcitrantes si lo queremos ver desde el punto de vista de cómo se ha manejado en el pasado la política israelí? En el pasado, en la época de Rabin, sí, hubo pues políticos más valientes, más honestos,
y querían más el interés de su pueblo, y querían más el mejor interés y la mejor manera de acabar con este problema, tanto para los palestinos como para los israelíes, es que haya un Estado palestino, ¿vale? Y podamos vivir todos en paz uno al lado de otro. Pero mientras haya ocupación, mientras haya un gobierno de coalición como el que gobierna hoy día en Israel, y esté confiscando territorio palestino, todas las semanas confiscan y expolian pues, territorio palestino de aldeas y de ciudades palestinas. ¿Cuál es la reacción natural del pueblo palestino? Pues rechazarlo, resistir, determinar, tener más determinación de estar en su tierra, de vivir en su tierra y de luchar contra esta situación, ¿vale? Pero hoy día los líderes israelíes lamentablemente no tienen ningún interés, ninguna voluntad para que haya paz. Y no solo están ocupando territorio palestino, ojo, también los altos del Golán, que son sirios, están siendo ocupados desde 1967, igual que Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. O sea, el Estado de Israel se ha caracterizado por un Estado ocupante, un Estado agresor. A mí muchas veces me hace mucha gracia cuando hablan del Estado de Israel y lo describen como un Estado democrático en la región. Puede ser un Estado democrático para los judíos que viven dentro del Estado de Israel, pero para los palestinos, cristianos y musulmanes es un Estado ocupante, es un Estado que nos está privando de nuestros derechos. Y quiero dejar una cosa clara y muy importante. Nosotros, los palestinos, no tenemos nada en absoluto contra el judaísmo. El judaísmo es una religión respetada por nosotros, igual que el cristianismo e igual que el islam. Nuestro problema es con la ocupación, con el sionismo, con los que están colonizando y ocupando nuestra tierra. Entonces, ojo a describir este conflicto como un conflicto religioso. No es un conflicto religioso, es un conflicto colonial 100%. Ok. El orden internacional, ¿cómo impacta, y más aún con estas acciones que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conlleva a instalar la embajada estadounidense de Tel Aviv directamente a Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén sigue siendo, digamos, como el punto de discordia, ¿no? Bajo esa lógica de que allí me quedo y ese es un detonante para el mundo, ¿no? Como he dicho antes, Jerusalén es una ciudad sagrada para musulmanes, para cristianos y para judíos. Y debería de ser, aparte de sagrada, abierta y una ciudad de paz para toda la gente, para todo el que quiera, para toda persona, palestino y no palestino, palestino, israelí o de cualquier sitio del mundo. Lamentablemente la decisión del presidente Trump en diciembre pasado, pues para nosotros los palestinos ha sido una decisión inmoral, inaceptable e ilegal. Hay una serie de resoluciones de las Naciones Unidas que dicen que la ciudad de Jerusalén sería la capital de los dos estados en el marco de una solución entre los dos estados, el Estado palestino y el Estado israelí. O sea, cuando haya una solución a este conflicto, sería la capital de los dos estados. Y mientras tanto, hay que solucionar los otros problemas y luego solucionar este problema, ¿vale? Nosotros, como he dicho antes, los territorios ocupados que fueron ocupados en 1967... Una respuesta llena de complejidad, perdón que lo interrumpa. Llena de mucha complejidad, ¿no? Complejidad, porque lo que hizo el presidente Trump es a una zona... O políticamente se hace complejo el problema, aunque es más fácil de poderlo entender. Y lo ha complicado más. O sea, cuando el presidente Trump saca esta decisión y la firma, desde entonces hasta hoy van más de 150 palestinos asesinados, muertos por las tropas israelíes en las manifestaciones en contra de esta decisión. Lo que hizo el presidente Trump es echar gasolina pues, al fuego, al fin y al cabo. Hay una zona de conflictividad, hay un enfrentamiento político, no hay ningún acuerdo entre nosotros y los israelíes sobre este tema, y va y reconoce a Jerusalén como capital eterna del Estado de Israel. Además, él dijo de los judíos, que yo sepa, las religiones no tienen capitales, o sea, son los estados los que tienen capitales, no las religiones. Palestina es un estado observador no miembro de Naciones Unidas, ¿no? Correcto. Sobre esa lógica, se está ganando el espacio y mereciendo el puesto que debe de tener Palestina. Nos merecemos... Aún comparando con el caso de Estados Unidos que, sí, de acuerdo a las versiones que se manejan, provoca, digamos, y vuelve un factor de detonante el establecer su... Hombre, nos merecemos ser un Estado miembro, no solo observador, sino miembro de las Naciones Unidas como el resto de los países del mundo. Nosotros hemos presentado más de una vez
nuestra candidatura a ser miembros de las Naciones Unidas, pero siempre contamos con el voto de Estados Unidos. Siempre hay más de 130, 140 países que apoyan nuestro ingreso y ser miembros de las Naciones Unidas, pero contamos con el voto tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lamentablemente, hoy día los Estados Unidos están tomando una postura ilógica, irracional, al lado del Estado de Israel. Está bien que apoyen a un Estado amigo, si lo consideran amigo, pero no a un Estado que está violando los derechos humanos y el derecho internacional continuamente y a diario en los territorios palestinos. Pero hay una corriente, hay un lobby importante dentro de Estados Unidos que marca a veces la política exterior y lamentablemente pues, nos va llevando a este camino, un camino de un apoyo ciego, un apoyo incondicional a un Estado ocupante que está violando la ley y el derecho todos los días. Una evaluación de los gobiernos últimos frente al tema, al conflicto en la que están ustedes con Israel, hace ver de que este gobierno es más difícil, hablo del gobierno estadounidense, para poder lograr encontrar ese camino a la paz. ¿Va a ser mucho más difícil? Mucho más difícil. Además, con las decisiones que está tomando el presidente Trump. En términos mundiales. ¿No? Está dinamitando la zona. No está solucionando ningún conflicto. El presidente Trump se va a quedar en la historia como un presidente pues, anecdótico que está haciendo lo que ha prometido en su campaña electoral. Ojo, porque él sí prometió ayuda incondicional al Estado de Israel y sí prometió trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Pero son cosas incluso que sus mismos asesores, las mismas administraciones norteamericanas le han aconsejado de no hacerlo, porque es echar gasolina al fuego y son cuestiones ilegales y ilegítimas. Ahora, los principales puntos del conflicto, ¿cuáles son? Para enumerarlos, irnos a una pausa y regresamos para hablar un poco sobre cuáles son los aspectos que podrían superar el proceso de estancamiento, el proceso de fracaso, como en algún momento se le ha dicho a este conflicto. ¿Cuáles son esos puntos de conflicto más claves que hay que resolver en esto? Hombre, hay ciertas cuestiones, el tema de los refugiados palestinos, que ahora hablaremos de ello. Más de la mitad de nuestro pueblo son refugiados, 6 millones de 11 millones son refugiados palestinos y no tienen derecho a volver a su tierra. Es un tema clave y es un tema sensible, el tema de Jerusalén, el tema de las fronteras, ¿vale? Hasta ahora, después de 26 o 27 años de negociaciones, no hemos solucionado nada, lamentablemente. Pueden ingresar, pero son debidamente certificados para hacer el paso por medio de casetas, ¿no? Sí, pero solo podemos pasar a través de checkpoints y controles militares israelíes. No hay ningún control por parte de los palestinos a las fronteras. Ok, voy a una pausa comercial, la última, y regresamos un poco hablando de esto que de alguna manera pues también tiene una explicación, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos a superar para evitar que sea un fracaso el proceso de paz en esta zona? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. No me cambien. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, a usted que nos sintoniza a esta hora. A ver, estamos claros que este no es un conflicto religioso, sino colonial. Correcto. Así como usted vio en la situación. Sobre todo porque es el tema de la localización, la segmentación y sobre todo el tema de la ocupación. Es un tema que encierra lo colonial. Es colonial, o sea, palestinos, hay palestinos musulmanes, hay palestinos cristianos y hay palestinos también judíos y drusos. O sea, no tenemos ningún problema, como he dicho antes, con el judaísmo. A ver, ¿por qué en los Estados Unidos de alguna manera tomó esa decisión de llegar a poner la pregunta a un televidente en esta sección, la embajada en Jerusalén, y qué implicaciones, qué respuesta tienen ustedes para países más cercanos como el nuestro en Latinoamérica, como por ejemplo el caso de Guatemala? Respuesta, o sea, primero el por qué habrá que preguntárselo al señor Trump, no a nosotros, por qué lo ha decidido.
nosotros hemos rechazado nosotros y todo el mundo, las iglesias, intelectuales, 139 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas, todos han rechazado esta decisión del presidente Trump, no solo nosotros los palestinos, porque la consideramos una resolución que viola resoluciones de las Naciones Unidas y viola el derecho internacional. La ciudad de Jerusalén es una ciudad ocupada hasta hoy, y mientras esté ocupada nadie la puede considerar capital de nadie hasta que no se solucione este conflicto. Nosotros agradecemos la postura de El Salvador y de otros países que han estado a nuestro lado, y la verdad es que no vemos lógico o correcto o legal el trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, como han hecho Paraguay y Guatemala. Nos gustaría que reflexionen y que respeten el derecho internacional, ni más ni menos. A ver, embajador, ¿por qué usted habla de la progresiva judaización de Jerusalén en particular? Esto la gente que visita la ciudad de Jerusalén pues lo ve a diario. Se está intentando vaciar y se está haciendo vaciar Jerusalén de palestinos. Los palestinos han ido disminuyendo su número en la ciudad de Jerusalén porque les está haciendo imposible vivir allí, establecer negocios, construir una casa. Sin embargo, los colonos israelíes, gente, pues judíos que vienen de Rusia, de Rumanía, de Estados Unidos, de otros sitios, pues tienen todas las facilidades del mundo de poner negocios, de adquirir una casa, vivir en un asentamiento de la provincia de Jerusalén, y los palestinos no pueden ni siquiera comprarse un coche. O sea, su vida es muy complicada. Viven bajo un estado de apartheid y de ocupación. Entonces es una judaización. Los carteles de las calles, los nombres de las calles están siendo cambiados. Hay nombres de calles que llevan más que la vida del Estado de Israel. El Estado de Israel tiene 70 años. Hay calles que tienen 100 años, la calle Jaffa, la calle Haifa, la calle Tiberíades, que todas estas calles están siendo cambiados sus nombres a nombres hebreos. ¿Qué pasa? Que los cristianos o musulmanes que viven allí no tienen derecho a tener el mismo nombre de la calle que ha tenido toda la vida. Simbología que les... Sí. Cualquier ciudadano palestino de Jerusalén que viva más de 6 meses fuera de la ciudad, se le quita su DNI, se le quita su cédula, digamos, de residencia. Los palestinos son residentes en Jerusalén. La gente que son de Jerusalén son residentes en la ciudad de Jerusalén y no se consideran como autóctonos de esta ciudad. Entonces son judaizar la ciudad, y eso lo dicen los cónsulos europeos acreditados allí en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera, consistente, teniendo este marco referencial mundial? ¿Hay condiciones para lograrlo, embajador, a su criterio? Si hay voluntad, sí. He visto que usted ha hecho, viendo un poco la currícula suya, su perfil, que habla mucho del masterclass, hace una valoración sobre qué es lo que pasa, pero también exhortando a la necesidad de establecer un camino que allane precisamente la paz en esta zona. La paz solo tiene un camino. ¿Cuáles son y qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera? La paz solo tiene un camino, es cumplir el derecho internacional. Y es respetar los derechos del pueblo palestino. Nosotros somos los autóctonos, somos los dueños, los propietarios de esta tierra. Nosotros no venimos de otro continente, no venimos de otro lado. Nosotros, los palestinos, somos de la época de los filisteos, de los cananeos, los que llevamos allí siglos y siglos, más de 4 siglos llevamos en esta tierra. Entonces, que vengan en el siglo XX un colectivo que estaba siendo perseguido en Europa o en otros sitios y que nos expulse de nuestra tierra, que es lo que se llama la Nakba, en 1948, pues esto es ilegítimo, esto es ilegal, esto es inaceptable. Entonces, la paz es el camino. Y el camino para la paz es implementar, respetar el derecho internacional y que haya un Estado palestino al lado del Estado de Israel. No hay otra solución. Para ustedes es el Nakba, ¿no? Pero para los israelíes es la creación ya del Estado y el reconocimiento del Estado israelí desde 1948, ¿no? Ellos en 1948 ocupan el 78% de la Palestina histórica. Lo ocupan militarmente. La misma noche que abandona el mandato británico, los soldados británicos Palestina, el 14 de mayo de 1948, la misma noche las milicias terroristas sionistas ocupan militarmente y cometen masacres contra la población palestina. Más de 800.000 palestinos son expulsados en 1948 de su tierra, de sus casas, de sus aldeas. Más de 500 aldeas y pueblos son eliminados. Hoy día no existen en Palestina.
Y estos 800.000 de 1948 hoy son más de 6 millones de refugiados palestinos que viven en el mundo. El mayor contingente de refugiados que hay en el mundo, lamentablemente, es palestino, es de origen palestino. Llevan 70 años fuera de su casa, de su tierra. Son palestinos que nacen y mueren, muchos de ellos, sin conocer la tierra de sus padres, de sus abuelos. ¿La solución cuál es? Me ha preguntado por la solución. Que haya un Estado palestino. En este 22% de la Palestina histórica, convivir, vivir juntos, convivir en paz, respetarse, y luego en un futuro ya veremos qué puede pasar. Hemos visto con como ese 22% de territorio que tienen. En este 22% que fue ocupado en 1967, que son la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Nosotros hemos aceptado esta solución, que es muy dolorosa y muy costosa para nosotros. Incluso hay muchos palestinos que la han criticado. Pero nosotros vemos que para acabar con este conflicto hay que tener voluntad, sí. Hay que tener honestidad y fuerza y valentía, como la tuvo Rabin, por ejemplo, y Arafat en su momento. Claro. Pero lamentablemente los dirigentes políticos israelíes hoy no la tienen. A eso voy. Hay sectores recalcitrantes en esto que no quieren. Y son muy intransigentes, son muy ciegos. En ambos lados. En la parte israelí, yo diría que en la parte israelí. Nosotros somos nosotros somos los que, o sea, ¿usted cree que nosotros nos gustaría seguir viviendo bajo ocupación de la misma manera en que estamos ahora? Es ilógico. Claro. Nosotros queremos tener un Estado soberano, independiente, miembro de las Naciones Unidas, que tenga relaciones con todo el mundo. No queremos seguir viviendo, tenemos derecho a respirar paz, a respirar dignidad, a vivir como el resto de los pueblos del mundo. Pero lamentablemente por la ocupación, pues eso no lo tenemos. La Franja de Gaza es una franja de 360 kilómetros cuadrados, donde viven más de 2 millones de personas y están siendo bloqueados. Y hay una actitud de ceder, como usted dice, para poder lograr la paz. O sea, más de lo que hemos cedido, ¿qué quieren que hagamos? Nosotros hemos aceptado un Estado en el 22%, lo vuelvo a repetir, de la Palestina histórica. Más no podemos ceder más. Estas son líneas rojas que nos ha marcado nuestro pueblo también. Nosotros, y luego ya hay que poner una solución justa a la cuestión de los refugiados. Hay más de 6 millones de refugiados palestinos en el mundo. También hay que solucionarlo y esta gente tiene que volver y ser recompensada por este sufrimiento de 70 años. O sea, es una situación complicada, pero si hay voluntad por parte del Estado de Israel, se puede solucionar este conflicto. A ver, es un tema explosivo, ¿verdad? En este caso, hablar de esta situación. El que Estados Unidos o Israel tienen, digamos, como aliado a potencias, los palestinos no tienen el apoyo abierto de una potencia, ¿no? Mundial. Tenemos el apoyo de nuestro pueblo y del derecho internacional, que es más importante que todas las potencias. Cualquier otro aliado en materia de potencia como tiene Estados Unidos hacia Israel. Hay más de 70 resoluciones de las Naciones Unidas que hablan, piden la retirada de la ocupación y piden establecer un Estado palestino en la frontera de 1967. Más de 70 resoluciones, el fin de la ocupación. Y tenemos el apoyo de más de 150 países en el mundo que nos reconocen y respetan nuestros derechos. ¿Quién es el que vota en contra o nos veta nuestros derechos? Estados Unidos, Islas Marshall y 4 o 5 islotes en el Caribe, aparte del Estado de Israel. Son los únicos países que están siendo el obstáculo para que nosotros podamos desarrollar esta vida normal. Ahora, establecer métodos de negociación, ¿están en un corto o mediano plazo? O difícilmente se puede en el horizonte tener, digamos, cerca la paz en esta zona? Hombre, no puedo decir que está cerca porque hoy día no hay negociaciones. No hay negociaciones. Desde hace 4 años no hay negociaciones directas, no hay ningún contacto, no hay ninguna colaboración con la parte israelí para solucionar este conflicto. Con el gobierno de Netanyahu, lamentablemente, se han cerrado todas las puertas. Se han cerrado. La semana pasada ya anunciaron la construcción de más de 240 viviendas dentro de los territorios ocupados y esto hace imposible. Yo no puedo estar negociando en una mesa con alguien que me está robando por el otro lado pues mi casa y mi tierra y me está ahogando. No puedo negociar. Tienen que parar la colonización y tienen que tener una voluntad y un interés serio, honesto, de solucionar este conflicto. Embajador, El Salvador es amante de la paz. Les desea lo mejor, ¿verdad? Para ambos que se beneficien de una verdadera paz. Yo lo decía,
conozco de ejemplos donde hay convivencia entre un palestino y una palestina y viceversa, ¿no? Y un judío, perdón, palestino y una judía y viceversa. Y yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Resaltar que lo importante es que haya ese camino, que abra una brecha hacia parar ese conflicto que tienen históricamente ustedes. Quiero agradecerle el que me haya permitido ligeramente conocer un poco parte de esa historia que ya muchos conocemos, pero lo importante también darle la más cordial bienvenida a usted como embajador asignado a nuestro país. Muchas gracias, es un honor para nosotros estar en El Salvador y nuestro mensaje es la paz. Queremos vivir en paz como el resto de los pueblos del mundo en nuestra tierra, en Palestina, y que todos los niños palestinos puedan ir al colegio y volver vivos y tener aspiraciones y esperanza. Gracias. Marwan Burini, embajador de Palestina. Habla muy bien el español, ¿no? 36 años en España viviendo. 36 años en España, sí. Con razón tiene el acento español. Sí. Gracias, embajador. Muchas gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.